Materia Evangelismo, la misión integral, clase 3, acercamiento, audio 3, la oración, mapa espiritual, segunda parte. Nuestra oración tiene una N de no a Satanás, una S de sí al Espíritu Santo, una E de entendimiento para las personas, una O de oportunidades, esto es puertas abiertas, y el punto central es el punto P de poder con denuedo en el Espíritu Santo. Estamos mirando la oración como nuestro mapa espiritual. Es fundamental la predicación precedida, acompañada y seguida de la oración. Debemos recordar que la misión involucra trabajar en las esferas espirituales y allí en esta esfera hay una batalla y el fruto está destinado a perderse si confiamos en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, estrategia o conocimiento. No es con espada ni con ejército, no es por la fuerza del jinete o la habilidad para predicar. Es solo, todo es solo por la obra del Espíritu Santo y la palabra. Estos deben ser dirigidos, el Espíritu Santo y la palabra, por las riendas de la oración. Oswald Chambers, al hablar de la oración, dice: orar no nos pone en forma para el gran trabajo, orar es el gran trabajo. John Piper, reflexionando acerca de las excusas para no orar, dijo: uno de los grandes usos de Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Y John Owen, reforzando lo fundamental de la oración en la guerra espiritual, dijo: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Estamos considerando la oración desde una perspectiva de mapa de guerra y lo estamos haciendo de una manera didáctica usando los puntos cardinales como nuestra guía. Hemos visto la N ya de no a Satanás, la S, o sea, el sur de sí al Espíritu Santo. Y ahora miraremos los otros tres elementos: el entendimiento, las oportunidades y el poder. Vamos con el entendimiento, o sea, que el prójimo comprenda. Oramos que el prójimo, que es esclavo del pecado, pueda abrir sus ojos, que pueda ver y entender la verdad gloriosa del Evangelio. Sus vendas caen, los ojos del entendimiento son alumbrados y su mente entiende con total certeza la dimensión de su pecado y la necesidad de arrepentimiento. Por eso tenemos que clamar por tres cosas: mentes abiertas, oídos abiertos y corazones abiertos. En primer lugar, mentes abiertas, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, ya que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz del Evangelio, pues tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Todo esto lo encontramos allí en Efesios 1:18, 4:18 y 2 Corintios 4:4. En segundo lugar, tenemos que clamar por oídos abiertos. Si leemos Job 33:16, Isaías 55 y Hechos 8:6, nos damos cuenta que Dios es el que abre el oído del hombre. Nosotros oramos que el Espíritu Santo provoque el síndrome Samaria. ¿Lo recuerda? Bueno, estaba Felipe el evangelista anunciando el Evangelio allí en Samaria, y los samaritanos, dice la palabra de Dios, estaban unánimes y escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Quién abrió esos oídos? Los oídos, nos dice la palabra de Dios, son abiertos por el Señor. Pero en tercer lugar, por corazones abiertos. Como el caso de Lidia, está la historia allí en Hechos capítulo 16, en el versículo 14, donde la oración está rodeándolo todo. Pablo, con su equipo misionero, estaban allí en Filipos, y estaban en un día de reposo. En la reunión en que se encontraban habían ido a orar
a una zona del río donde un grupo de judíos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando. Una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, dice la Biblia, que estaba allí presente y estaba oyendo. Y dice la palabra que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Clamamos por el entendimiento, que el prójimo comprenda, mentes abiertas, oídos abiertos, corazones abiertos, pero también por oportunidad, que Dios abra puertas. Esta es la O, que Dios abra las puertas para presentar la palabra, así como Pablo lo marcaba al escribir a los Corintios. Dice 1 Corintios 19:6, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Él mismo relató que, por ejemplo, al llegar a Troas para predicar el Evangelio, se le abrió puerta en el Señor. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Estas puertas que queremos que se abran son tres tipos de puertas. Puertas abiertas para salvación, puertas abiertas para la palabra y puertas cerradas al enemigo. Las puertas abiertas para salvación, vemos el ejemplo allí en Filipos, donde oró y las puertas se abrieron. La experiencia de Filipo es maravillosa. Fue provocada por la intercesión y la adoración. Ellos oraban y cantaban en medio de una situación de injusticia. Habían sido azotados y estaban en el calabozo de más adentro, el peor lugar habitable. Y estando allí, clamaron y cantaron, y las puertas se abrieron, y Dios trajo salvación. Pero en segundo lugar, puertas abiertas para la palabra. En Colosenses 4, 3 al 4, Pablo le está pidiendo a los creyentes allí de Colosas que oren por él y por los que estaban predicando, para que Dios les abriera puerta para la palabra. Esto es orar para que aumenten las oportunidades de predicar el Evangelio y que pueda hablar en el momento justo con las palabras oportunas para que lo manifieste, dice Pablo, como debo hablar. Y en tercer lugar, las puertas cerradas al enemigo, ser librados de los rebeldes, dice Romanos capítulo 15, versículos 30 al 31. Es importante clamar que Dios tenga vía libre, pero Pablo nos enseña a orar también para ser librados de los rebeldes. Dios puede mover, interrumpir, postergar el obrar de los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuántas obras han sido protegidas por la intercesión para ser librados de los rebeldes? Y en quinto lugar, la P de poder. Que el evangelista actúe con el poder de Dios. Debemos orar para que el evangelista hable como debe hablar, oportunamente, denodadamente, milagrosamente. En primer lugar, dijimos oportunamente. Pablo pedía que oraran por él a fin de que, dice Pablo en Efesios 6:19, al abrir mi boca me sea dada palabra. O sea que al abrir la boca tuviera las palabras oportunas. Cuando somos guiados por el Señor, nos encontraremos recordando cosas que creíamos olvidadas, ordenando conceptos que nunca podríamos articular y olvidando, gracias a Dios también por eso, olvidando cosas que si las hubiéramos dicho habrían impedido la evangelización. Pero también denodadamente, que hable con todo denuedo y energía. Efesios 6, 19 al 20, Pablo pedía que oraran por él para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Si hay algo que necesitamos desesperadamente, es fuego, pasión y energía. La palabra entusiasmo viene del griego enteo, o sea, teo es igual a Dios. Un Dios adentro, es Dios movilizando internamente.
Otra forma de expresarlo sería inspirados por Dios, excitados, con arrebato, en éxtasis. La oración de la iglesia era y debe ser aún hoy, como la de Hechos 4, 29 al 31. Ahora, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oportunamente, denodadamente, pero también milagrosamente, que experimenten la presencia de Dios de manera palpable. Solo cuando somos conscientes del poder y lo fundamental de la oración es que seremos testigos del obrar de su presencia. Cuando Pedro estaba encarcelado por causa del Evangelio y esperaba ser ejecutado la mañana siguiente, Dios lo sacó de allí de una manera milagrosa. Ahora, ¿qué estaba sucediendo mientras el ángel le liberaba? Dice allí Hechos capítulo 15, versos 5 al 12, que la iglesia hacía continua intercesión y ayuno en casa de Juan Marcos, y allí es donde se coloca de manera unidas la liberación y la intercesión. Todo esto entonces coloca a la Iglesia de Cristo en una posición de ofensiva y no defensiva, llevando la luz del reino de Dios al mismo lugar de las tinieblas. Lo mismo cuando el hombre de Dios abre su boca para predicar el Evangelio de Cristo con todo poder de Dios y sabiduría de lo alto, y no con simples palabras persuasivas de humana sabiduría. Usando entonces la guía de los puntos cardinales, recordamos nuestra oración tiene una N de no a Satanás, una S de sí al Espíritu Santo, una E de entendimiento para las personas, una O de oportunidades, puertas abiertas, y el punto central, el punto P de poder, para hablar con denuedo en el Espíritu Santo.